Bienvenidos a otro tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Como ya es costumbre, antes de entrar propiamente en materia, en lo que queremos compartir con cada uno de ustedes, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Caudare. Mira los mensajes anteriores, activa la campana de notificaciones, haz clic en la mano o pulgar arriba indicando que te gusta este video, deja tus comentarios y comparte con otros. Ya hemos mencionado que durante los meses de octubre y noviembre estaremos compartiendo el tema Principios básicos de la fe cristiana. Un principio fundamental, por supuesto, es el relacionado a la Biblia, a la palabra de Dios, el libro en el que creemos, y durante el mes de septiembre dedicamos 4 mensajes para tratar algunas cuestiones esenciales referentes a la Biblia, a la palabra de Dios. Si no has visto estos mensajes, nuevamente te invitamos a que vayas y puedas considerarlo. En cuanto a esta serie que hemos iniciado, Principios básicos de la fe cristiana, ya hoy es el 5º mensaje que estamos compartiendo. En una primera ocasión, el tema que presentábamos delante de ustedes era el Dios que es. En segundo lugar, compartíamos el tema la historia de todo hombre. En tercer lugar, compartíamos el tema una salvación tan grande. La semana pasada, el tema que traíamos delante de ustedes era la familia de Dios. Y hoy, como 5º tema, el tema de esta oportunidad lo hemos titulado El sacerdocio del creyente, y está basado en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 5 al 10, y vamos a dar lectura a ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 10. Dice de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Quiero invitarte a que puedas inclinar tu rostro, cerrar sus ojos, y oremos al Señor para que Él pueda guiarnos en este tiempo de la exposición de su palabra. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos a ti porque nos permites acercarnos a tu palabra y conocer cuál es tu voluntad, que sabemos es buena, agradable y perfecta para cada una de nuestras vidas. Una vez más rogamos para que te presentes de manera especial entre nosotros, en especial en este tiempo, y rogamos también una vez más tu dirección, tu guía. El Espíritu Santo que habita en nuestros corazones plenamente pueda guiarnos a toda verdad, pueda iluminar nuestras mentes y corazones, y esto que estamos considerando pueda edificar nuestras vidas, pero sobre todo pueda traer gloria y honra a ti. En tus manos dejamos cada una de nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Fíjense que como creyentes tenemos ciertos derechos que Dios nos ha dado, y uno de esos derechos es el acceso igual, directo e inmediato a Dios por medio de Cristo, sin ningún otro intermediario. A esto es lo que llamamos el sacerdocio del creyente. Nuestro sacerdocio es posible por Jesucristo. Fíjense, mediante su muerte, sepultura y resurrección es que podemos llegar a ser sacerdotes delante de Él. Cristo no solo llegó a ser nuestro Señor y Salvador, sino también nuestro sumo sacerdote. Él es el único por quien podemos acercarnos a Dios. En los días de Jesús, el templo era el lugar central de adoración en la vida judía, y el corazón de la adoración en el templo era el santuario interior, en donde, según lo que los judíos pensaban y lo que Dios les había revelado inicialmente, allí se manifestaba de manera especial
nuestro Señor. Dios moraba en una manera especial. Era una sala grande dividida por un velo enorme. Una parte se conocía como el lugar santo y la otra como el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban diariamente al lugar santo para ofrecer sacrificio por el pueblo. El sumo sacerdote entraba una vez al año, el día de la expiación, al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía hacerlo y solamente una vez al año, el día de la expiación. Y ese lugar representaba la presencia inmediata de Dios. Él entraba allí para ofrecer la sangre de la expiación por los pecados de la nación entera. Ese santuario interior estaba rodeado por una serie de atrios donde el pueblo se reunía para la adoración. Cuando un judío varón iba a adorar en el templo, tenía que atravesar el atrio de los gentiles, luego el atrio de las mujeres, luego el atrio de los israelitas, pero tenía que detenerse allí. No podía entrar al lugar santo, que era el lugar de los sacerdotes, y por supuesto no todos los sacerdotes podrían acercarse al sitio que se consideraba la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes, como hemos indicado, podían entrar al lugar santo, y solo el sumo sacerdote podía entrar detrás del gran velo al lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios. Entre los milagros que sucedieron cuando Jesús murió en la cruz fue que el velo del templo se rasgó. Esa enorme cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, de arriba a abajo, significado que el camino a la presencia de Dios había quedado abierto para toda persona, como lo señala Mateo capítulo 27, versículo 51. Es de notar que el velo no se rasgó de abajo a arriba, como lo habría rasgado cualquier hombre, sino que Dios lo rasgó de arriba a abajo, significando que fue una obra de Dios y que todos los creyentes ahora tienen igual acceso al Padre por un mismo espíritu, como lo señala la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 18. Ahora bien, el autor de Hebreos, en cuanto a la porción que hemos tomado para iniciar este tema, escribe que mediante su muerte Jesús nos proveyó un camino nuevo y vivo para que pasemos detrás del velo a la misma presencia de Dios, en el capítulo 10, versículo 20. Cuando el cuerpo de Cristo fue perforado en la cruz, el mismo corazón de Dios quedó abierto para nosotros. Cuando el Salvador murió, el velo de su carne, el velo del templo fueron abiertos también. Dios y el hombre ahora podían estar frente a frente. En Jesús entonces tenemos la única persona que nos abre el camino a Dios. Hay una sola persona, hay un solo camino a Dios Padre. El velo que simbolizaba nuestra separación de Dios ha desaparecido. Toda persona tiene ahora acceso a Dios. Dios es un Dios de igual oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de acudir a Él por medio de Jesucristo. Debido a lo que Cristo sufrió en la cruz, ahora somos reyes y sacerdotes para Dios, como lo señala Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9. Esto quiere decir que todo creyente es ahora su propio sacerdote y tiene acceso directo e inmediato a Dios. Para llegar a Dios no hay otro mediador que Jesucristo. Pero tal vez usted se pregunte, ¿será que todos los creyentes o todos los que se hacen llamar a sí mismos cristianos creen esto? Y la respuesta es que no. Hay muchos grupos religiosos que nombran sacerdotes como intermediarios entre Dios y los hombres. Muchos grupos religiosos que nombran sacerdotes como intérpretes oficiales de la voluntad y de la palabra de Dios para el pueblo. En realidad esos grupos no creen en el sacerdocio del creyente. Así que nos preguntamos para iniciar en esta oportunidad, ¿qué quiere decir que somos sacerdotes? Quiere decir por lo menos tres cosas. Todos tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. En segundo lugar, todos tenemos un servicio que cumplir como sacerdotes y todos tenemos individualmente, o todos somos individualmente responsables ante Dios como tercer asunto que vamos a considerar en esta ocasión. En primer lugar, entonces, podemos notar que
El sacerdocio del creyente quiere decir que tenemos acceso directo a Dios. De hecho, la Biblia lo dice claramente, allá en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y se nos invita a entrar con intrepidez a la misma presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo, como lo señala Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debes saber que no hay una clase especial de personas por quienes acercarnos a Él, solamente Cristo es el camino, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Cuando nos referimos a este primer asunto que estamos presentando, que el creyente como sacerdote tiene acceso directo a Dios, en primer lugar, en términos prácticos, esto quiere decir que podemos orar directamente a Dios. Alguien le preguntó a Nelson Fanini, dirigente bautista de Brasil, le hizo el siguiente cuestionamiento: ¿debo orar a Dios o debo orar a María, por ejemplo? Su respuesta indica claramente a quién se debe dirigir la oración. Él decía: cuando te enfermas, ¿llamas al médico o llamas a la madre del médico? Obviamente llamamos al médico. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Está claro que la oración ha de ser dirigida a Dios directamente, a nuestro Padre celestial. ¿Acaso podría ser esto más directo con lo que nos enseñó Jesús? Cuando oréis, háganlo de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. De hecho, sí, quiero animarla a que estudie todas las oraciones que se registran en la Escritura, particularmente las del Nuevo Testamento, pero también las del Antiguo Testamento, y verá que sin excepción todas las oraciones se dirigen directamente a Dios. No existen oraciones a los apóstoles, a los discípulos del Señor, no existen oraciones a los profetas, no existen oraciones a los patriarcas, no existen oraciones a ningún otro hombre o mujer que Dios haya usado en el pasado. Las oraciones van directamente a Dios, y tenemos varios lugares allí en la Biblia que lo señalan. Hechos capítulo 4, versículo 24, el capítulo 7 del 55 al 59, el capítulo 9 del 4 al 6 y del 11 al 13 también. Ni una sola vez alguien oró por medio de otro individuo, ni tampoco a nadie más, sino solo por Jesucristo y solamente al Señor Jesucristo, y así es como debemos orar. Cuando decimos que el creyente también tiene acceso directamente a Dios como sacerdote, nos referimos en segundo lugar a que tenemos derecho a interpretar por nosotros mismos las Escrituras. Creemos que la Biblia es suficiente, sin ninguna adición de tradición o de interpretación oficial alguna. El Espíritu Santo habita en el corazón de cada uno de los creyentes, está con usted cuando lee la palabra de Dios, y puede enseñarle y puede guiarle mejor que cualquier líder religioso. Lo que significa la palabra de Dios puede quedar claro delante de usted, básicamente con la guía del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos ser: sacerdotes que leen la Biblia para nuestro propio provecho, permitiéndole al Espíritu de Dios que nos ilumine nuestra mente y pueda guiarnos por medio de su palabra. Hay algunos creyentes, o hay un grupo de creyentes ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, que son ejemplos para nosotros en cuanto a esta tarea. Son los creyentes de Berea. Sirven como ejemplo en esto. Habiendo predicado en Tesalónica, el apóstol Pablo pasó a Berea. Y fíjense lo que decía él acerca de los creyentes de Berea: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11. Examinar las Escrituras para determinar lo que es verdad es tarea de todo creyente, y es la oportunidad que tiene todo creyente. Usted debe recibir el mensaje de Dios y examinarlo por su propia cuenta,
directamente de las Escrituras para determinar la verdad. Óigase bien, no es que existe una verdad para usted y una verdad para mí, no es que usted va a llegar a una conclusión diferente a la mía. Durante el mes de septiembre, cuando compartíamos acerca de la Biblia, dedicamos todo un mensaje en relación a lo que es la interpretación bíblica y a las herramientas y a los principios y a las reglas que debemos seguir para llegar al significado correcto de la Escritura. Y si cada creyente, dirigido por el mismo Espíritu Santo, por la misma palabra de Dios, teniendo a Jesucristo como Señor y mediador entre Dios y los hombres, teniendo acceso directamente a Dios, todos en esencia, en las cuestiones fundamentales de la fe, llegarán siempre a las mismas conclusiones. El Nuevo Testamento reconoce y recalca que el Espíritu de Dios equipa a ciertas personas para el ministerio de enseñanza. Esto no hay que obviarlo tampoco. Dios ha provisto líderes y maestros talentosos, y esto no deja de lado la responsabilidad de cada creyente y la posibilidad de acercarse por cuenta propia a la lectura e interpretación de las Escrituras. Dios ha provisto, como decíamos, líderes y maestros talentosos para las iglesias, para que hagan real ante nuestros corazones la verdad de la palabra de Dios. Debemos ponernos al alcance del ministerio de estos líderes talentosos y estar allí a sus pies para ser enseñados por cada uno de ellos. Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero la tarea esto de ninguna manera libera a cada creyente de su responsabilidad personal de leer, estudiar e interpretar la Biblia, llegando a comprenderla con la guía del Espíritu Santo. Debemos sacar de nuestra mente la idea de que la Biblia es un libro oscuro, es un libro difícil. La Biblia fue escrita por hombres como usted y como yo, por seres humanos como nosotros, y podemos comprenderla si la estudiamos como es debido. Obviamente, su autor es Dios. Estos hombres escribieron inspirados por Dios. La Biblia es inspirada, exhalada por Dios, pero es escrita en un lenguaje en el que todos podemos comprender con la dirección del Espíritu Santo. El sacerdocio del creyente es la base del gobierno congregacional también en la iglesia local. Este es un principio también bíblico y para nosotros es distintivo como iglesia bautista. Si cada uno de nosotros tiene el derecho de acercarse a Dios directamente, entonces también debemos tener el derecho de participar en el gobierno de la iglesia. Son dos cosas que están unidas inseparablemente. Como segundo asunto, podemos notar que el sacerdocio del creyente quiere decir que todos tenemos un servicio que cumplir. Una de las reales tragedias de la iglesia que muchos han hecho hoy día es una separación entre ministros y laicos. Cuando nos referimos a laicos, nos referimos a aquellos miembros de las iglesias que también ejercen algún ministerio, algún servicio, pero no están dedicados a tiempo completo y tal vez tampoco a medio tiempo, no tienen una preparación profesional, por así decirlo, para el ejercicio de un ministerio en particular en la iglesia, sino que son miembros de la iglesia dotados también, y bueno, se ha hecho una gran separación entre los ministros llamados y dedicados y entre estos laicos. Hemos hecho una distinción que la Biblia realmente no hace. Todo creyente en calidad de sacerdote tiene la responsabilidad, como lo dice allí Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que ya hemos leído, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo creyente en su calidad de sacerdote tiene la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por designio, el cristianismo es una religión de base popular, es decir, empieza y termina con personas que están personalmente relacionadas o en contacto con Dios. Por consiguiente, todos deberíamos participar personalmente en la obra de Dios. Todo creyente debe ser un ministro. Poco a poco, la participación de los creyentes laicos en nuestra iglesia y en nuestra denominación muchas veces ha declinado y
cada vez más y más estamos dejando que nos dirijan ministros profesionales, sea que así lo hayamos querido o no, son ellos los que están haciendo la obra de Dios por nosotros. Lentamente hemos pasado de ser una denominación de base popular basada en un pueblo común, irregular, sin distinciones de clase, a iglesias con dos clases, pastores y laicos. Y por principio los bautistas siempre han rechazado tal distinción, insistiendo en que todos somos ministros, una sola clase común de pueblo de Dios, y que la única distinción que reconocemos entre el pastor y el resto de los miembros de la iglesia es una distinción en cuanto a función, no de clase. El pastor no es de una clase superior a los miembros, ni los miembros son de una clase inferior al pastor, simplemente tienen funciones diferentes, como lo señala ya muy bien el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, cuando habla de la iglesia como un cuerpo y donde nos dice que todos somos miembros en Cristo, miembros de un cuerpo en Cristo, pero no todos tenemos la misma función. Los bautistas, y no solamente los bautistas, los creyentes en general, las iglesias cristianas, evangélicas en general, necesitamos un despertar en la participación laica y del liderazgo laico en nuestras iglesias de manera particular. Llama la atención que por 50 años algunas estadísticas muestran lo siguiente: se ha visto un aumento del 400% en el número de líderes profesionales empleados por las iglesias. Ahora en las iglesias todo el mundo es pastor. Ahora obviamente entendemos, y como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, en cuanto al gobierno de la iglesia, puede ser ejercido no solamente por la congregación, sino en su parte gerencial o directiva, por un pastor o una pluralidad de pastores, pero hoy día es una función, un título que se le da a cualquiera, y lo vemos allí en ese aumento de un 400% en el número de líderes profesionales empleados por la iglesia, y por otro lado un 50% menos en efectividad evangelizadora en nuestras iglesias. Así que con 4 veces más profesionales religiosos sirviendo en nuestras iglesias, se necesita el doble de miembros de iglesia para alcanzar a una persona perdida. La pregunta es: ¿dónde están esos creyentes que sin ser pastores o diáconos nombrados o llamados en particular para ese servicio? ¿Dónde están esos creyentes serios que toman en serio su sacerdocio cristiano? Es tiempo de que todos volvamos a nuestras raíces, volviendo a martillar la importancia vital de cada creyente y de la labor o el ejercicio del ministerio de cada creyente en nuestras iglesias. Todos somos sacerdotes y tenemos un servicio que cumplir. Ahora le pregunto a usted: ¿cómo es su servicio sacerdotal? ¿Está usted ofreciendo a Dios sacrificios como debe ofrecerlo el sacerdote? ¿Cuáles son esos sacrificios? Por ejemplo, sacrificio de arrepentimiento. Salmo 51, 16 y 17 dice: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Está ofreciendo acaso sacrificios de alabanza? Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Estás ofreciendo acaso como sacerdote del Señor sacrificio de tus posesiones? Hebreos 13:16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Acaso estás ofreciendo todo tu ser a usted mismo como sacrificio delante del Señor? Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Junto con el privilegio de ser sacerdote va la responsabilidad. El privilegio es poder acercarse a Dios directamente. La responsabilidad es ofrecerle a Él sus propios sacrificios y servicios. Y en tercer lugar,
podemos notar que como sacerdotes somos individualmente responsables ante Dios. La palabra de Dios declara en Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta o dará a Dios cuenta de sí. Ser responsable personalmente quiere decir que nuestra relación con Dios es de persona a persona, frente a frente. Dios nos considera responsables por nuestras acciones. De hecho, el primer predicador del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, proclamó la doctrina del individualismo en cuanto a nuestra responsabilidad delante del Señor, con voz clara que resonaba en las regiones del Jordán, y rompiendo el silencio profético de 400 años, llegó a decir: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo capítulo 3, versículos 9 y 10. Ser judío o ser hijo de Abraham o ser hijo de Dios, a fin de cuentas, no tenía que ver simplemente por el hecho de ser de raza judía, de religión judía. Eso no era suficiente para llegar a ser un hijo de Dios. No es el primer nacimiento lo que cuenta, sino el segundo nacimiento lo que cuenta delante de Dios. No es la sangre judía lo que cuenta, sino la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Cada persona se presenta sola a rendir cuenta delante de Dios. No nos presentamos como un pueblo, como un colectivo, como una nación a rendir cuentas delante de Dios. Como ya hemos leído, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Nelson Bell, suegro de Billy Graham, dijo una vez: la fe cristiana no se hereda. Dios no tiene nietos, así que cada uno individualmente debe hacer lo necesario para llegar a ser un hijo de Dios, que, como hemos señalado en otras ocasiones, para llegar a ser un hijo de Dios se llega únicamente por gracia, un favor, un regalo no merecido de parte de Dios para cada uno de nosotros. No hay nada que podamos hacer para ganarnos ese regalo, para tener mérito alguno, para llegar a esa posición de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son los que le reciben y los que creen en su nombre los que llegan a ser hijos de Dios. No hay tal cosa como religión de poder, o sea, una persona actuando a nombre de otras en cosas de fe. Nadie puede arrepentirse por usted. Usted tiene que arrepentirse por sus propios pecados. Nadie puede creer por usted. Usted personalmente debe poner su fe y su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nadie puede bautizarse por usted. Usted tiene que hacer estas cosas por usted mismo. Recuerde el relato del hijo pródigo. Cuando volvió del país lejano, su hermano se enojó, se resintió también, pero cuando el muchacho volvió a casa, él no tenía que regresar primero a su hermano, porque de haber sido así jamás habría vuelto a casa. Él no tenía que venir por medio de su hermano, sino que vino directamente a su Padre. Lo mismo puede hacer usted con su Padre Celestial e ir directamente a Él a través del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, ¿qué quiere decir que somos sacerdotes? En primer lugar, todos tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. En segundo lugar, todos tenemos un servicio que cumplir. Y en tercer lugar, todos somos individualmente responsables ante Dios. Quiero preguntarle a los amigos que nos ven y nos escuchan en esta oportunidad: ¿has acudido acaso a otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo? ¿Acaso diriges tus oraciones únicamente a Dios o las diriges a alguien más? ¿Aceptas la interpretación bíblica de una iglesia, de un líder religioso, o escudriñas por ti mismo las Escrituras para ver si eso que están afirmando estos líderes religiosos es correcto y va acorde a la palabra de Dios? A mis hermanos en la fe, quiero preguntarles: ¿cómo es su servicio sacerdotal? ¿Está usted ofreciendo a Dios sacrificios como debe ofrecerlo?
Es decir, sacrificio de arrepentimiento, sacrificio de alabanza, sacrificio de posesiones, sacrificio de usted mismo. Debemos saber que los creyentes somos llamados reyes y sacerdotes, un real sacerdocio como un reflejo de nuestra posición privilegiada que tenemos ahora como herederos del reino de Dios Todopoderoso y del Cordero. Por este privilegio de cercanía con Dios, ningún otro mediador terrenal es necesario. Tenemos solamente un mediador sobrenatural que es Jesucristo, nuestro Señor. Nuevamente me dirijo a mis amigos que nos escuchan y nos ven en esta oportunidad. Recuerda que no es el primer nacimiento lo que cuenta, sino el segundo nacimiento, es el importante delante de Dios. No es la sangre judía, sino la sangre de Cristo. No es la fe de tus padres, sino tu fe personal. Cada persona se presenta sola a rendir cuentas delante de Dios. Y para tener vida eterna necesitas individualmente arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Solamente de esta manera llegarás a ser parte del pueblo de Dios y un sacerdote con acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. A mis hermanos en la fe quiero recordarles que los creyentes son llamados sacerdotes porque la salvación no es solo un seguro contra incendios para escapar del infierno. Más bien los creyentes son llamados por Dios para servirle a Él por medio de la ofrenda de sacrificios espirituales, siendo personas celosas de buenas obras. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Y como sacerdote del Dios viviente, mis hermanos, todos debemos alabar a aquel que nos ha dado el gran regalo de sacrificar a su propio Hijo por nosotros, y como respuesta debemos compartir esa maravillosa gracia con otros y vivir como es digno de aquel que nos ha llamado a su presencia. Quiero invitarles pues a que puedan llenar su rostro, a cerrar sus ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos a ti por la oportunidad que nos da de acercarnos a tu palabra. Gracias porque hoy podemos saber que somos sacerdotes delante de ti. Gracias porque tenemos acceso directo a ti, Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro mediador y por darnos la oportunidad de llegar al Padre. Gracias, Espíritu Santo, por hacer esta obra de transformación en nuestras vidas y guiarnos a esta verdad. Señor, queremos también reconocer en esta hora ese privilegio, por esa también responsabilidad que tenemos para servir. Si no lo hemos estado haciendo de esa manera, queremos pedirte perdón y rogarte pues que nos ayudes a disponernos a dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras acciones para honrar tu nombre a través del servicio. Que usemos nuestros dones y talentos para honrarte a ti, para el bien de tu obra y para el progreso de tu reino y para el bienestar de los demás. Amado Dios, gracias porque podemos saber que somos individualmente responsables delante de ti. Y oro en esta oportunidad por mis amigos que aún no te conocen, para que ellos puedan entender esa realidad y que un día no muy lejano, cuando tú así lo dispongas, cada uno de nosotros se va a presentar delante de ti para ser juzgado. Y va a ser juzgado principalmente en base a la decisión que hayamos tomado en vida. Si hemos rechazado a Cristo, si le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Ruego pues para que aquellos que nos escuchan, que no han tomado esta decisión, puedan hacer y puedan rendir sus vidas delante del Señor, decidir seguir a Cristo, decidir tomar el camino que Él presenta delante de nosotros. Una vez más, rogamos tu bendición sobre cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos agradecidos a cada uno de ustedes por disponer de su tiempo, por disponer de su atención para escuchar, para ver esta enseñanza que hemos querido compartir en esta oportunidad. Una vez más, nuestra oración es que la bendición de nuestro Dios esté sobre cada una de sus vidas y la vida de sus seres queridos. Que el Señor siga bendiciéndolos.